Aquí está el abogado Manríquez. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Hola Matías, muy buenos días. Todo días. súper bien, y desde la última vez que nos vimos, que fue como hace 3 semanas, Sí. yo te había dicho que no me había podido ir a cortar el pelo por la cuarentena y todavía estamos ahí. Chascón, parece que me voy a dejar el pelo largo nomás. Pero no se le ve mal al abogado, ¿ah? Gracias, Le da Matías. le da un estilo, sí. Sí, un estilo un estilo. distinto. Oye, Matías, qué interesante o sea, no sé si interesante, pero lo que decía Ignacio, lo de la bicicleta, el cuidado que hay que tener en la calle. Yo me vengo a la oficina en bicicleta todos los días, y hoy día, justamente para prevenir aquello por el tema de la lluvia, para no pegarme ahí un porrazo, preferí venirme en micro nomás. Mejor, ¿cierto? Sí, mejor. Es que es verdad, abogado, y además que nos hace tanta falta cultura vial, son pocos, ¿cierto?, los que respetan realmente todos los pasos de cebra, muy bien los semáforos. Hay que seguir aprendiendo en eso. Entonces, con lluvia, esos peligros se intensifican, así que a tener mucho ojo, sí, mucho cuidado. Está bueno el tema ese, Matías. Eventualmente podríamos conversar sobre la ley de convivencia vial. Sí, buen tema. Sobre la norma. Bueno, Buen tema, hoy día nos trae otro tema. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy día vamos a hablar de una nueva ley que se publicó el 14 de mayo del presente año, que es la ley que permite el cambio o intercambio de apellidos. Y ¿ya? A continuación vamos a ver cuáles son los casos que plantea la ley para que posibilita que las personas puedan voluntariamente solicitar este cambio de apellidos. Excelente. Así que, si gustas, parto nomás exponiéndolo, Matías. Claro, sí. Poniendo en contexto, bien, abogado, es que esta ley se promulgó, ¿cierto?, el 9 de mayo, ya hace algunas semanas, que permite el cambio del orden de los apellidos de los hijos. Fue justamente para el Día de la Madre. Recordemos que se hizo en el patio de La Moneda. Abogado, Efectivamente. Esa fue la promulgación. Sí. Sin embargo, se entiende que la ley entra en vigencia una vez que ha sido publicada en el Diario Oficial, y esto ocurrió el día 14 de mayo del 2021. ¿Y por qué esta fecha es importante? Como lo vamos a ver más adelante, a partir del 14 de mayo del 2021, hay personas que tendrán el plazo de 1 año para realizar las gestiones que vamos a señalar. Ajá. Pero primero que todo me gustaría partir con el primer caso que contempla esta nueva ley de la modificación de los apellidos, de invertir el orden de los apellidos, la ley 21.334. Distingamos, a partir de ahora, cuando una pareja tiene su primer hijo, la pareja voluntariamente, de común acuerdo, van a señalar al oficial del registro civil cuál será el apellido que llevará primero, que es aquel apellido que por lo general se transmite. Pero en el caso que no exista este común acuerdo entre las partes, entre las parejas, se va a quedar con el apellido del padre. Pongámoslo en un ejemplo, aterricémoslo. Hombre, mujer, mamá, papá tienen su hijo y solicitan al registro civil, por ejemplo, la señora es González, el caballero es Martínez. Y dice, bueno, nosotros de común acuerdo queremos que nuestro hijo tenga como primer apellido el apellido González, de la madre. Pero si se arma un desacuerdo... No, se nos quedó pegado, abogado Manríquez. Bueno, estamos hablando justamente de este apellido del padre. Abogado, ahí sí, ahí volvió. Quedamos hasta donde se armaba ahí un desacuerdo. Perdón, ya. Mira, me está señalando acá que mi conexión es inestable. Bien, en el caso del desacuerdo, por ejemplo, decíamos que la señora es la señora González y el señor Martínez. Claro. En caso de desacuerdo, el hijo tendrá el apellido Martínez como primer apellido, o sea, sigue siendo el apellido del padre. Pero de común acuerdo pueden indicar uno distinto. ¿Y cuál es el gran efecto que tiene esto? El gran efecto es que una vez que se determina cuál va a ser el primer apellido, el resto de los hijos en común que tenga esta misma pareja van a seguir el mismo orden. Por ejemplo, pusieron primero el apellido de la madre, González. Ese fue el primer hijo. González Martínez. Entonces, el segundo hijo que nazca obligatoriamente también va a ser González Martínez. Okay. Bien. ¿Y qué es lo que ocurre en el caso que, por ejemplo, una mujer tiene un hijo, pero el padre no reconoce a este hijo al momento de la inscripción? Uh-huh. Entonces, en este caso, va a quedar con el primer apellido del apellido de la madre. Antiguamente no era así. La madre tenía que señalar en el registro civil el apellido del padre.
aunque ese padre nunca reconociera a ese hijo, la filiación nunca queda determinada, pero la madre tenía que decir, bueno, el padre es el señor Martínez. Y resulta que el niño, la niña, jamás va a conocer quizás a este señor Martínez. Claro. Entonces, por un tema de igualdad ante la ley, por la dignidad de los hijos, por el interés superior de los niños, hoy día el primer apellido va a ser el apellido de la madre. Y el segundo apellido va a ser el apellido del padre, si es que la madre quiere señalar cuál es este. ¿Bien? Bien, abogado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si es que... bueno, esos son los casos de los hijos. Pero resulta también que los padres voluntariamente pueden ellos solicitar, las personas mayores de edad pueden solicitar el cambio de apellido de sí mismo. ¿Ya? Y este es un trámite que se tendrá que realizar ante el registro civil, en el que voy a solicitar derechamente al registro civil que me intercambien los apellidos, lo cual se podrá realizar únicamente por una vez. O sea, yo una vez que solicito esto, ya no hay forma de volver atrás. ¿Ok? Pero esto tiene un gran efecto, porque si yo tengo hijos menores de edad, mis hijos menores de edad van a quedarse, tendrán que tener su apellido según el cambio que yo me hice. Por ejemplo, yo soy Daniel Manríquez. Claro. Y mi segundo apellido es Sansígolo. Por ejemplo, si yo me hago el intercambio de apellido a Sansígolo y yo tengo un hijo, mis hijos menores de edad también pasarían a ser Sansígolo. Ah, ya, se entiende. Pero si los hijos, y atención a esto, si los hijos son mayores de 14 años, pero menores de 18 años, los hijos tendrán que prestar su autorización para que sus apellidos también cambien. Es decir, ellos tendrán que concurrir también al registro civil e informarle al registro civil que están de acuerdo o no están de acuerdo. Por ejemplo, si mi hijo ya es Manríquez y le gusta su apellido Manríquez y yo me cambié a mi segundo apellido, él puede decir, ¿sabes qué? Yo, en lo personal, quiero seguir manteniéndome como Manríquez. Ok. Esa es una gran particularidad que tiene esta ley. Él decide entonces entre los 14 y los 18 años, él decide con qué apellido quedarse. Exactamente. Tiene la obligación de prestar su consentimiento para señalar si es que quiere o no quiere mantener este apellido. Claro, porque en ese caso, abogado, sería decidir quedarse con el apellido de su padre real, ¿cierto? En el caso de Manríquez, o quedarse con el apellido de la abuela. Exactamente. ¿Ves? Exacto. Y esto también tiene una gran implicancia, porque al final les voy a explicar qué es lo que ocurre con los apellidos de los abuelos. Pero para seguir el orden, como íbamos señalando, si es que si el padre o madre se cambia el apellido, en caso que los hijos hayan nacido y los padres quieran cambiar el apellido de los hijos ya nacidos, tenemos que hacer la siguiente distinción. O sea, como dijimos, a partir de la publicación de esta ley, los padres pueden de común acuerdo señalar el orden de los hijos. Pero ¿qué pasa si es que hay padres que hoy día ya tienen hijos que nacieron, entonces quedaron fuera de esta ley, y son menores de edad? Bueno, en aquel caso, la ley contempló el plazo de 1 año desde la publicación, es decir, a partir de la fecha 14 de mayo del 2021 hasta el 14 de mayo del 2022, los padres que tengan hijos menores de edad pueden solicitar, solamente en este plazo de 1 año, pueden solicitar la inversión del orden de los apellidos de sus hijos. Es decir, si la pareja quiere mantener como primer apellido el apellido de la madre, tienen el plazo de 1 año para ir al registro civil y solicitar la inversión de los apellidos de los hijos. Okay. Y la regla que se sigue es que si se cambia el apellido de un hijo, se tiene que cambiar el apellido de todos los hijos menores de edad y de aquellos entre 14 y 18 años que quieran también cambiárselo. Claro. Pero si son menores de 14, se va a cambiar por la sola voluntad de los padres. Exacto. Y si una madre, por ejemplo, tiene un hijo y nunca fue reconocido este hijo por su padre y ya nació el hijo, esta madre también, a partir de la fecha que señala, a partir del 14 de mayo del 2021 hasta el 14 de mayo del 2022, aquella madre puede solicitar la inversión del apellido para que el hijo mantenga el apellido de la madre. Bien, por eso era importante el plazo de 1 año. Claro. ¿Qué pasa? Eso le iba a preguntar, abogado. Fuera de este año, ¿qué es lo que sucede? Entonces no se puede hacer nada. ¿Tiene que esperar a que el hijo tenga los 14 años? No, tiene que esperar a que el hijo cumpla los 18 años y solicite por sí mismo el cambio. Okay. O representarlo judicialmente, ya no ante el registro civil, sino que en una acción civil, es decir, ante un juzgado civil, solicitar en representación del hijo el cambio del nombre, que es un proceso más engorroso, claro, y va a necesitar contratar un abogado. Okay. En cambio, en el registro civil, por eso el llamado es a aquellas personas que hoy día no tienen la filiación del hijo, no está reconocida por su padre,
tienen el plazo de 1 año para ir a hacer la solicitud de la inversión del apellido. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con los hijos? O sea, con las personas que hoy día somos mayores de edad. Si hoy día nosotros somos mayores de edad y nuestros padres se invirtieron el apellido, nosotros tenemos la posibilidad de solicitarle al registro civil, ocupar el apellido de aquel padre que se cambió. Si no queremos hacerlo, no lo hacemos, pero eso es voluntad nuestra. Por ejemplo, tú, Matías, yo, que tenemos ya 18 años, podemos solicitar libremente en el registro civil que se nos invierta el orden de los apellidos, pero con la excepción de aquellas personas que no pueden hacerlo. ¿Quiénes son las personas que no pueden invertirse los apellidos? Primero, aquellas personas que ya se lo hubiesen invertido anteriormente. Ya. En segundo lugar, aquellas personas que se encuentren procesadas o formalizadas por un delito. ¿Qué es esto? No significa que hayan sido condenadas o no. Significa que actualmente un fiscal le comunicó ante un juez a esa persona que está siendo investigado por un delito. O sea, solamente por el hecho de estar siendo investigado por un delito, yo no puedo solicitar este cambio de nombre. Claro. Aunque yo sea inocente. No puedo, porque en el fondo el Estado lo que está diciendo es, claro, mira, mientras esta persona está siendo investigada, sí, yo prefiero, por precaución, que esta persona no esté. Claro, eso le iba a decir, me imagino que es por el tema de que se puede prestar para otras cosas, ¿cierto? Cambiarse el apellido. Se puede prestar para confundir. Sí, claro. Se puede prestar para confundir, porque además existe otro proceso más. Bueno, ¿quiénes más no pueden solicitarlo? Aquellas personas que actualmente se encuentren con medidas cautelares. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, una persona que existió un acto de violencia intrafamiliar y el tribunal ordenó una orden de alejamiento. Okay. En esa orden, por el hecho ya de tener una orden de alejamiento, yo ya no tengo derecho a poder cambiarme, invertir el orden de los apellidos, sino hasta que se alce, se revoque esta medida cautelar. ¿Quiénes tampoco pueden? Aquellas personas que se encuentren con orden de arresto u orden de detención. Es decir, si una persona, el tribunal ordenó que se vaya a detener a una persona que está siendo investigada por un delito, obviamente esa persona tampoco podrá solicitarlo. Y, por último, tampoco podrán solicitar este cambio de apellido aquellas personas que hayan sido condenadas en un proceso penal por un delito que merezca pena aflictiva, es decir, penas que van de 3 años un día hacia adelante. O sea, si una persona fue condenada, ya pierde la posibilidad, a menos que haga la solicitud de limpiar sus antecedentes, que esto es un proceso largo, que tiene que pasar muchos años después de que la persona haya cumplido su condena. Súper. Bien, ahora, una pregunta que queda. ¿En qué me afecta a mí cambiarme el orden de los apellidos? Ya. ¿Me resta obligaciones? ¿Me da algún derecho? ¿Me da alguna obligación? La verdad, Matías, es que no. Como hoy día el servicio del registro civil es tan potente, por decirlo de alguna manera, en el orden que lleva el registro de las personas, es difícil burlar la ley, porque esto ya queda, ya se encuentra en los registros internos del registro civil. Claro. Por lo tanto, el derecho a la pensión de alimentos se mantiene, por ejemplo, en aquellos hijos cuyo padre se cambió el nombre, el apellido. Ese derecho no se va a perder. Todos mis derechos civiles, el matrimonio se mantiene. No me voy a divorciar por cambiarme el apellido. Tienen la obligación de informarle a las universidades, a los registros bancarios, a todas las instituciones, de que esta persona ha cambiado su apellido y sí, es la misma persona. No cambia el RUT. Va a ser exactamente lo mismo. Claro. Y me imagino que en el sistema también todo se informa, todo está automatizado, ¿cierto? Todo llega rápidamente a los bancos en caso de que la persona tenga, no sé, una deuda y quiera cambiarse el apellido. Claro. Para hacerse listo. Para evitar la deuda. No, claro. Eso se informa de inmediato. Además que el carnet, la próxima vez que lo vaya a sacar, me imagino que va a salir con el cambio ya hecho, ¿no? Realizado. Va a salir, efectivamente, tú vas a hacer el trámite en el registro civil y el registro civil tiene la obligación de ordenar, primero, que se emita un nuevo documento de identidad. ¿Ya? Y este documento de identidad que te va a entregar va a ser el nuevo. ¿Ya? Y queda inmediatamente anulado todos los otros registros que tú tenías, por ejemplo, tu carnet de identidad, tu pasaporte, etc. Y todo eso se entiende ya nulo y queda y es ilegal. Y es completamente ilegal que tú utilices tus documentos anteriores, porque ya cambió tu nombre. Ya, okay. Pero, Matías, otra gran gracia que tiene esta nueva ley es que permite un procedimiento judicial de inversión de los apellidos, pero también para solicitar algunos de los apellidos de mis 4 abuelos. Esto ya no se hace ante el registro civil, sino que judicialmente yo, por ejemplo, quiero el apellido de mi abuelo, y en este apellido de mi abuelo, el segundo apellido de mi abuelo,
o el apellido de uno de mis 4 abuelos, de abuelo materno, por ejemplo, y yo quiero tener ese como mi primer apellido. Bueno, en ese caso yo tengo que hacerlo a través de un proceso judicial. Voy ante el juez civil y a través de una demanda, es un escrito, una solicitud voluntaria, voy a solicitar que me incorporen ese apellido de alguno de mis 4 abuelos. Se entiende, abogado. Tenemos preguntas a través de nuestro WhatsApp, más 569-6253-2873. Por acá nos escribe nuestra amiga que se llama Verito, le mandamos un abrazo, dice: hola, abogado. El 24 de marzo nació mi bebé y no pude ponerle primero mi apellido porque aún no salía la ley. Entonces lo inscribí con el apellido del padre. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer para cambiarlo? El padre no lo reconoció. Bien. Estimada Vero, como lo señalamos anteriormente, tú tienes el plazo de 1 año hasta mayo del año 2022 para solicitar voluntariamente ante el registro civil que se intercambie ese apellido, ya que el padre no lo reconoció. O sea, basta que vayas tú sola con los antecedentes, digamos, respecto de tu hijo y solicites el intercambio de apellido de tu hijo. Súper, bien, Vero, ahí le mandamos un abrazo. Ojalá pueda hacer el trámite pronto. Abogado, me nace una pregunta. Si hacemos este cambio, ¿cierto? Si como padre decidimos cambiarle el orden de apellidos al nacer a nuestro bebé, y el día de mañana nos arrepentimos de esto, abogado, ¿la ley te permite retroceder? No se puede retroceder. La ley dice que es solamente por una vez. Ahora, lo que yo creo es que va a haber más de un caso como el que tú señalas, Matías. Claro. O sea, de ahora, desde la entrada en vigencia hacia el futuro, yo creo que es muy probable que existan casos de ese tipo, y me da la impresión que va a haber más de algún requerimiento llevando esto incluso a la Corte Suprema para que sea la Corte Suprema la que diga si es que esto se puede hacer o no. Claro. Ahora, a mí, yo creo que por un tema de certeza jurídica, lo importante es que la persona tome una decisión con pleno conocimiento de sus derechos. Y si existe una causa muy grave para retroceder, digamos, bueno, en ese caso quizás podría abrirse algún espacio para que se pueda discutir ya en una instancia judicial superior. Claro. Claro que sí. ¿Le da algún beneficio, abogado, a la persona, pongamos a la mamá, ¿cierto?, que queda con el apellido, con el primer apellido, el hijo, con el apellido de ella? ¿Le da algún beneficio a la madre en comparación al padre que va a quedar con el segundo apellido? Ninguno, porque justamente el propósito de esta ley, el espíritu de esta ley, es precisamente generar una igualdad ante la ley. Es decir, que tanto hombre como mujer puedan libremente designar cuál va a ser la forma de heredar este apellido, porque finalmente el hijo, da lo mismo cuál sea el apellido que lleve primero. Claro. Será el hijo el que en el futuro podrá decidir si lo cambia, o será el hijo el que eventualmente va a decidir qué apellido darle a su nieto. Claro. Entonces, en el fondo es dejar una libertad. Y el tema del orden, en verdad, es por un tema más bien social, porque finalmente a uno cuando está en el colegio, por ejemplo, por lo general lo llaman por el primer apellido, en las universidades, claro, etcétera. Sí. Entonces, como es un derecho a la identidad, yo tengo derecho a ser llamado con la forma que quiera. No decimos los 2 apellidos. Claro. Aquí mismo, pues, abogado Manrique le decimos, ¿ves? Abogado Manrique. Claro, sí, ya no me puedo cambiar el nombre, pues tendré que cambiar. No, todavía lo conoces como abogado Manrique. Sí, ya pasó. Oiga, es verdad. Nos llega una pregunta que no hay preguntas tontas, abogado. Todas las preguntas tienen alguna respuesta y la hacemos, porque muchas veces las preguntas las hacen con un poco de timidez, con un poco de vergüenza, pero de verdad que para eso estamos, para solucionar, ¿cierto? Para ir dando respuestas. Dice: ¿puedo ponerme cualquier apellido con esta ley? Bien, no puedes ponerte cualquier apellido. Solamente puedes ocupar los apellidos, claro, de tu padre, de tu madre o de alguno de tus 4 abuelos. Claro. Solamente dar vuelta o ocupar lo de los abuelos, como usted dice, que son los más cercanos de sangre. No puedo ir a ponerme... Exacto. Un apellido que sea lindo, un apellido que me pueda dar un estatus, claro, ¿cierto? No. Claro, un apellido vinoso. Claro. De repente soy Cousiño. Claro. Valdivieso. Claro. Piñera, no sé, cualquier cosa. Claro. Supercaso. O Sandón, no. Puros nombres. No. Tiene que ser su apellido. Además que esta ley, por lo que tengo entendido, abogado, y que escuchamos las palabras de ese día de parte del presidente y de la primera dama, Cecilia,
que era como para darle reconocimiento, ¿cierto?, a la persona con la que se ha responsabilizado del hijo. Y también como en forma de honrar, si quiero honrar a mi papá o si quiero honrar a mi mamá. Así que pasa por un tema también más bien emocional, abogado, ¿cierto? Más bien Por de supuesto. experiencia vivencial. Exactamente. De las personas, bueno, hay que... de partida las personas tienen derecho a la libertad, claro, ¿verdad? Es un derecho consagrado constitucionalmente. Y también tenemos un derecho que, si bien no se encuentra consagrado constitucionalmente, pero sí lo podemos extraer de distintos tratados internacionales, que es el derecho a la identidad. Si una persona jamás conoció a su padre, por ejemplo, y tiene que cargar con ese apellido de un padre que respecto al cual no tiene ningún afecto, no existe un vínculo paterno-filial, claro, entonces en ese caso, pucha, es una falta a la honra a la madre, o sea, está obligado, es un poco vejatorio también para la mamá tener que no reconocerla a ella, que es la persona que lo cuidó, que es la persona que lo crió, que le dio las instrucciones, herramientas en la vida. Entonces, me parece que esta ley es una ley bien progresista. A mí me parece que está súper bien. O sea, basta ya de estas imposiciones que es solamente el hombre, el tronco paterno, el que hereda los apellidos. Claro. Bueno, veníamos y estamos viendo en una sociedad todavía más bien machista, abogado. Hay que ir quitando eso poco a poco, ¿cierto? Vamos evolucionando en cuanto también... Ahora, el único resabio de machismo, entre comillas, que deja esta ley es que si los padres no llegan a un acuerdo respecto al orden de los apellidos, igual se va a heredar, el primer apellido del hijo va a ser el del padre. Claro. Sí. O sea, se mantiene el sesgo. Ahí está sí, la pincelada. Sí, bueno, pero por lo menos ya hay algo que sabemos que es así, que es como ya normal en nuestra cultura tener el primer apellido del padre. Así que, pero tenemos la posibilidad ahora con esta ley de ponernos de acuerdo, aunque sea alguna vez con nuestra pareja, con nuestra expareja, con lo que sea, y decidir por el pequeño, ¿cierto? O esperar a que esa persona, el pequeño, crezca y pueda decidir por él mismo. Así que, exactamente. Ahí están varias opciones. Abogado, gracias por estar con nosotros, gracias por traernos esta ley que... ¿para qué estamos con cosas? Las leyes en nuestro país de repente se promulgan y no se explican muy bien, pues, abogado. Quedamos ahí colgados. Sí, y la verdad que a pesar de ser una ley corta, tiene hartas cosas. De hecho, lo último que se me fue decir, se me escapó, es que si en el caso, por ejemplo, de un juicio de impugnación de paternidad, por ejemplo, hay un padre que ya reconoció al hijo, o hay una madre que tiene a su hijo reconocido, pero el padre no, y el padre ahora quiere reconocer a ese hijo, ¿ya? Y si judicialmente logra que se reconozca que él es el padre, entonces en ese caso se sigue manteniendo el apellido de la madre como el primero. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, eso bueno, tiene muchas cosas esta ley, es cortita, pero en un plazo de 4 meses, o sea, marzo y mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en septiembre ya debería estar listo el reglamento para que el registro civil pueda explicar cómo se tiene que prestar este consentimiento a los padres. Claro. ¿Ya? Claro que sí. Eso pero ya básicamente se encuentra disponible, abogado, ya se puede realizar este procedimiento, ¿cierto? La ley señala que tiene el plazo de 1 año, por lo tanto deberían poder hacerlo en el plazo de 1 año. O sea, hoy día está vigente para el plazo de 1 año que tienen los padres para solicitar el cambio. Eso hoy día está vigente, pero en 4 meses más va a estar disponible para que las personas vayan y hagan las solicitudes como correspondan para sí mismos. Ok, claro. Entonces, bueno, si queda con dudas, ¿cierto? Si queda con algunas preguntas, habría que esperar hasta septiembre, donde ya va a estar el detalle máximo de la ley para poder ver bien este cambio. Y también, por supuesto, @abogadomanríquez en todas las redes sociales, que le puede hacer la consulta al abogado y salir de las dudas. Abogado, le mandamos un abrazo. Súper. Bien, Matías. Que esté muy bien, un gusto verlos. Igualmente, gracias por estar. Chau, chau.